Hola, buenas tardes. Pues estamos iniciando esta sesión de la urbana y periurbana de Jalapa. Estamos aquí una vez más, como cada 15 días, y esperemos eh, que nos podamos divertir y que podamos aprender hoy varias cosas que me parecen que vale la pena compartir. La idea cuando uno inicia el huerto, es que va teniendo siempre muchas preguntas, y también va teniendo y acumulando muchas experiencias. Entonces, pues vamos a iniciar esta sesión de la Red de Agricultura Urbana y Periurbana de Jalapa. Y antes de comenzar formalmente, pues como siempre, como en cada sesión, contar un poco la historia de la Red de Agricultura Urbana y Periurbana de Jalapa. La Red de Agricultura Urbana y Periurbana de Jalapa nace en agosto del 2013, ya vamos para 8 años, y nace con la idea de impulsar la producción de alimentos en casa y de ir compartiendo experiencias y aprendizajes. Esta red de agricultura urbana y periurbana de Jalapa, pues lo que intenta es formar lo que decimos nosotros, comunidades de aprendizaje. ¿Qué es una comunidad de aprendizaje para nosotros? Es un grupo de personas que tiene el interés común de aprender algo, en este caso sembrar huertos, cultivar sus propios alimentos y alimentarse sanamente, y entre todas y todos decimos podemos aprender. Muchas personas tienen muchas experiencias que compartir, muchos conocimientos que compartir, y muchas personas tenemos necesidades de aprender algo. Si nos juntamos las personas que queremos compartir conocimientos con las que queremos aprender, formamos una comunidad que decimos de aprendizaje. Entonces eso es un poco lo que intenta la Red Ciudadana de Agricultura Urbana y Periurbana de Jalapa, formar comunidades de aprendizaje. Para lograr este objetivo nos reunimos cada 15 días, antes de la pandemia, en un lugar distinto, una casa diferente. Una persona levanta la mano y dice, yo quiero recibir a la red en mi casa. Y otra persona una persona dice, yo quiero recibir la red en mi casa, y dice, a mí me gustaría aprender a hacer lombricultura. Y entonces todas las personas que quieran aprender sobre este tema, vamos a la casa de la persona anfitriona y ayudamos a la persona a montar su lombricompostero. Y en la medida en que vamos montando el lombricompostero, van saliendo conocimientos, van saliendo preguntas, vamos retroalimentando entre todas y todos y formamos estas comunidades de aprendizaje. A los siguientes 15 días, otra persona levanta la mano, es anfitriona, y así desde el 2013, desde agosto del 2013, hemos estado en muchas casas, en muchos lugares de Jalapa, Coatepec, Emiliano Zapata, y por eso le llamamos Red de Agricultura Urbana y Periurbana de Jalapa. Entonces, siempre es bonito. Cada sesión de la red empieza con algo que le llamamos el círculo de la palabra, para un poco irnos familiarizando entre nosotras y nosotros, como romper el hielo. Entonces cada sesión comienza con el círculo de la palabra, continuamos con esta parte técnica, posteriormente continuamos con el intercambio de semillas y plantas, que es maravilloso. Esto de las semillas y las plantas es muy importante porque el 95% de las semillas de hortalizas que tenemos, que se consumen en nuestro país, son importadas, y muchas de ellas híbridas. Entonces, en ese sentido, creemos que es importante ir, ir produciendo, intercambiando nuestras propias semillas. Posterior a esto, si hay algún tema de organización, nos reunimos, nos sentamos, dialogamos, y si no, el último momento es una comida comunitaria. Todas las personas llevan comida, la compartimos entre todas y todos, y compartimos entonces no solo el saber,
sino la comida, que es importante. Una sesión de la Red de Agricultura Urbana y Periurbana de Jalapa, que es cada 15 días, comienza a las 5 de la tarde y de manera presencial nunca sabremos a la hora que termine. Algo que es muy bonito es que la gente se entusiasma y siempre pide más cosas y se crea una comunidad. Muchas de las personas que nos están viendo hoy pues han estado en la Red de Agricultura Urbana y Periurbana en estas sesiones presenciales y seguro como yo extrañarán estas sesiones que siempre nos llenaban de alegría y de conocimiento. Hoy con la pandemia lo que estamos haciendo pues es hacer estas sesiones virtuales y pues estamos abriendo la posibilidad de que si alguien tuviera el interés de algún tema en particular, empezar a imaginar estas sesiones presenciales en donde iríamos nosotros o yo a acompañarles para empezar a hacer estas prácticas en sus casas y no hacerlo en mi casa y empezar a ir a otras casas con las medidas de la sana distancia. Bueno, pues ahí si alguien tiene un tema en particular o algo quiere, lo podemos ir viendo. Muy bien. Más o menos esa es la historia. Gracias Caín por el saludo y gracias por decir que soy buen maestro en la UV, pero no es cierto, soy muy malo, pero bueno, pues ya que le vamos a hacer. Muy bien, pues estamos empezando ya casi la primavera. Nosotros cuando planeamos nuestros huertos tenemos que imaginar y tenemos que saber muchas cosas que nos parecen importantes, cosas que vamos a ir acumulando como experiencia y que después vamos a compartirla con otras personas. Algunas de las cosas que tenemos que empezar es planear nuestro huerto. Y esta planeación está muy vinculada al tema de mi cultivo anterior. Si yo sé que le sembré en mi espacio de producción en el ciclo anterior, entonces puedo pensar que no voy a sembrar especies de las mismas plantas. Les voy a compartir una vista de nuestro huerto en donde van a poder ver un poco de la diversidad de cultivos que hay en el huerto. Entonces, tenemos diferentes especies. Y algo que es interesante e importante es ver la sucesión de cultivos para que podamos ir haciendo esta sucesión de cultivos. Entonces, el corazón del huerto siempre va a ser el semillero y el semillero es el que vamos a estar preparando. Como ustedes pueden ver ahí en la imagen que les estoy compartiendo, tenemos una serie de semillas. Saludos Luna, bienvenida o bienvenido, Luna Perimetral. Entonces lo que vemos, y algo muy importante por favor, cuando ustedes van a hacer sus cultivos en semillero, es que deben de ver la profundidad de sus semilleros. Les voy a mostrar algunos semilleros que de los que tenemos aquí. Voy a irme acercando a mi cultivo. Sí puedes sembrar, Laura, puedes sembrar, aunque sea en una maceta, pero podemos sembrar y podemos ver. Bueno, la diversidad del huerto es fundamental. Un huerto biodiverso es un huerto en donde vamos a tener muchos elementos y lo más bonito es que vamos a tener menos problemas de plagas y enfermedades. Entonces, voy a entrar un poco al huerto para mostrarles algunas cosas en estos procesos de planeación. Y un elemento muy importante, es que cuando tenemos plantas en producción, tenemos que empezar a ver cuáles son nuestras futuras plantas que nos van a dar semilla. Entonces les voy a mostrar, en este caso, en esta cama tenemos brócoli. Y este brócoli que ustedes están viendo aquí floreció en la punta, como todos los casos, pero está descubierto de hojas. No sé si lo ven, está descubierto de hojas.
Este brócoli, en cambio, está iniciando su proceso de crecimiento de las flores. Saludos, Carlita, bienvenida también, y saludos a todas y todos los de la red. Entonces, esta está en floración, pero vean el tamaño de la cabeza, y esta planta está ya a punto de ser cosechada. Si vemos las tres plantas, tenemos diferentes elementos y diferentes aspectos para tomar en cuenta en la selección de semillas. Entonces, nosotros estamos marcando hoy esta planta porque nos parece que es una planta que tiene muy buenas hojas, que tiene muy buen desarrollo de su cabeza floral, y que entonces nos va a permitir. Otros, en cambio, pues ya están, ya los hemos cosechado. Por ejemplo, estos fueron cosechados, y algo que hacemos en la agricultura de pequeña escala, en la agricultura familiar, es que podemos trozar la plantita, brota nuevamente, y estos pequeños brócolis, estos pequeños, los podemos aprovechar para la casa. Entonces, esta es una ventaja. Vean, esta planta a nosotros no nos gusta porque está floreciendo muy arriba, rápidamente está intentando abrir sus botones florales y no nos agrada como para dejar la semilla. ¿Qué vamos a hacer con estas plantas? En breve, una vez que hemos hecho la selección de nuestras plantas, lo que vamos a hacer es dejar las plantas para semilla, para ir sacando semilla y aprovecharlas. Otra cosa muy importante en esta es la asociación de cultivos, y lo que tenemos que imaginar, en este caso estamos asociando tres plantas, tres especies de la misma familia. Cuando hago esta asociación de tres plantas, tres especies de la misma familia, verdaderamente no es es como si estuviera sembrando un solo cultivo, porque tiene las mismas plagas, las mismas enfermedades y muchas de ellas los mismos requerimientos. Algo que es importante es reconocer el hábito de crecimiento de nuestras plantas. Aquí tenemos unas coles, tengo una coliflor y tengo unos brócolis. Si ustedes ven, el tamaño que crece el brócoli es mucho más alto que la planta que tiene la coliflor y que la planta que tiene las coles. Entonces la col crece más hacia lo ancho que hacia lo alto, la coliflor crece medianamente. Aquí ya se están formando, déjenme ver si por aquí ya tenemos, por aquí había visto algunas ya inflorescencias que se van formando. Vean cómo ya se va formando la coliflor, y aquí ya tengo mis brócolis. Entonces tengo tres estratos: planta alta, planta media, planta media como la coliflor, y planta baja como la col. Conocer el hábito de crecimiento de nuestras plantas nos permite definir la distancia de siembra, esta aquí y esta acá, y nos permite entonces conocer los requerimientos de nuestra planta. Conocer los requerimientos, es fundamental. ¿Por qué? Porque algo que, si se dan cuenta, en el caso del brócoli y en el caso de la coliflor, lo que vamos a comer es el botón floral. Pero en el caso del brócoli me lo como verde, pero en el caso de la coliflor me lo quiero comer blanco. Una práctica muy importante en el caso de la coliflor es amarrar las hojas. Yo las tengo que amarrar, tengo que juntar todas las hojas y amarrarlas, porque así impido que entre la luz y impido que se ponga verde mi inflorescencia y me la pueda comer. Otro aspecto, y aquí les quiero enseñar este tomate de cáscara, es conocer cuánto crece, lo que les estoy diciendo. Vean esta planta, cómo está creciendo, es una cama la que tengo, y si yo ya solamente dejé esta planta, es una sola planta, y vean,
Este tomate es mucho más rústico que el tomate comercial de cáscara de las variedades. Este tomate es pequeño, pero entonces conocer el hábito de crecimiento es fundamental, porque si no, vamos a tener. Conocer, en este caso estamos en una cama de espinacas, conocer los requerimientos, una cama de espinacas y de lechuga, aquí hicimos una asociación de cultivos, conocer los requerimientos de mi espinaca es importante porque entonces voy a definir la distancia entre planta y planta. Vean que esta planta se está poniendo un poquito amarilla, entonces me está diciendo, hoy necesito algo que tú no me estás dando. En cambio, vean esta planta, qué tamaño y qué vigor tiene. Entonces es un aspecto muy importante porque me va a decir a qué distancia puedo sembrar una de mis plantas y cómo puedo crecerlas. Entonces esto es muy, muy, muy importante. Vamos, vean este brócoli, vean qué hermosura de inflorescencia tiene, y si ven al final tiene un listoncito rojo porque la estamos seleccionando. Su hábito de crecimiento no es tan alto a diferencia de otras plantas. Vean, aquí tengo una planta mucho más alta y esta planta es mucho más baja. El vigor de la planta es muy bueno. El vigor de la planta es muy bueno y excelente planta para la selección de semillas. Entonces, cuando nosotros estamos escogiendo en campo, en nuestra huerta, las plantas, siempre voy a elegir más de una planta, porque eso me va a hablar del vigor que tengo de mis plantas. Les voy a enseñar, ya estamos entrando, aquí por ejemplo la selga ya está empezando a crecer para empezar a emitir sus botones florales. Aquí en la punta de mi plantita va a empezar a salir la flor y entonces próximamente ya tendremos las semillas. Entonces unas plantas se están seleccionando y otras están empezando su ciclo de producción. Aquí tengo un ejote, un frijol ejotero de vainas amarillas, que aquí en la huerta ya tiene, esta es la 7ª generación de estas semillas que nos trajeron. Y otra cosa importante son las siembras escalonadas. Sigo teniendo coliflor, col, pero son más pequeñas, porque entonces cuando salgan estas plantas, yo tendré esas plantas listas, estas plantitas listas, y entonces prolongaré mi cosecha. Esto es muy importante porque nos va dando la diversidad del huerto. Entonces nos permite, por ejemplo, vean esta col morada, cómo está creciendo, y el hábito de crecimiento de esta planta es mucho más extendido que una col verde, una col normal. Entonces reconocer esto en la planta nos parece importante. Y una cosa fundamental en nuestro huerto pues es identificar a nuestras plagas y nuestras enfermedades. Vean aquí cómo se están dando un banquetazo los bichitos y ya es momento de entrarles a decirles chao, bye bye. Hay que empezar a manejar. Un huerto perfecto no existe. Y un huerto inmaculado, pulcro, pues no existe como tal. Sí debemos de poner mucha atención a nuestras plantas y sí debemos de tener. Y también conocer, insisto, el hábito de crecimiento. Por ejemplo, aquí tengo unos cales. En esta cama, este cale lleva más de 2 años. Entonces, si yo tuviera un espacio restringido, sabría que el cale va a requerir mucho tiempo, porque aquí en las condiciones que tenemos en Jalapa va a ser muy difícil que el cale pueda fructificar. Entonces, este cale va a durar por mucho tiempo. ¿Qué hemos hecho nosotros? Lo que nosotros hacemos en el caso del cale es que estos brotes laterales que salen, los cortamos, estos brotes los cortamos y los ponemos a enraizar. Y al ponerlos a enraizar, estamos renovando nuestras plantas. Veamos el semillero. Tenemos estas pequeñas charolas que alguien nos donó. Vean la profundidad que tiene. Entonces esto es como para plántulas pequeñas. Y aquí tengo un semillero mucho más profundo si lo comparan. Y este es el ideal. Si lo comparan aquí,
Vean la profundidad que tiene uno y tiene el otro para poder hacer esto. Puedo tener otros semilleros un poquito más bajos, pero lo ideal del tamaño del semillero es que sean de 10 centímetros por lo menos para que las plantas se puedan desarrollar. Puedo tener plantas en maceta y esta es una fase importante. Puede ser que los tenga en un semillero como el que tengo aquí, como este que tengo acá, y después pase esas plantitas o esas plántulas a un recipiente para que sigan creciendo. Entonces eso se puede hacer. En el caso de jitomate, que es un cultivo que vamos a ver hoy, es bien importante el almácigo y bien importante esto. Entonces siempre vamos a tener camas vacías para empezar la planificación del siguiente ciclo de cultivo y entonces se vaya. ¿Dónde puedes comprar la planta de cale? En el Paul Barber, un querido amigo en el mercado de Coatepec, tiene como 7 tipos de cale distintos. Entonces con él puedes ver si podrías conseguir semilla de cale. Entonces, bueno, pues ya, aquí por ejemplo está esta cama donde se viene el cultivo de la cebolla. Estamos sembrando cebollas y entonces pues ya están en fase de crecimiento. Tengo otra cama más adelante y aquí tengo almácigo en donde puedo, ya estoy preparando un ciclo de cebolla, tengo otro ciclo de cebolla con otro crecimiento y otro ciclo de cebolla, entonces tengo 3 ciclos de cebolla, lo que me va a permitir que tenga cebolla por más tiempo. Muy bien, y esta es una de las cosas que nos gusta mostrar. Este es el hinojo de bulbo. El hinojo de bulbo es una planta, una hortaliza que en Europa se usa mucho y aquí en México no es muy común, pero ya tenemos semillita de esta planta. Esa semilla la ponemos en la canasta de semillas todos los domingos en el tianguis agroecológico y aquí ya tenemos plantas de apio que están creciendo. Estas asociaciones que vamos haciendo fortuitas en las camas nos permite tener plantas. Por ejemplo, este es otro tipo de cale, un cale muy sabroso a diferencia del otro, y entonces vamos a tener diferentes tipos de cale. Muy bien, pues todo este rollo mareador quise hacerlo antes de que se nos vaya la luz para mostrar que el huerto biodiverso es un huerto que nos da la posibilidad de encontrar muchos elementos. Por ejemplo, este maíz lo tengo aquí porque es una semilla que me regalaron y estoy evaluando esta semilla. Quiero tener semillas, es de zona alta, zona montañosa, y entonces ya voy a empezar a tener. ¿Cuál es la característica que me gusta de esta planta? El porte de la planta. El porte es un porte más bajo, que si lo podemos polinizar con las plantas que tengo aquí en la casa, que tienen un porte más alto, entonces voy a ir bajando el porte y espero se mantengan las características de mi planta. Entonces, ustedes como huerteras, huerteros, algo que deben de tener siempre en mente es el ir seleccionando las plantas que más les gusten para ir sacando semillas. Aquí está una hilera de hierba dulce, una planta medicinal que nos encanta mucho, y siempre en un ciclo, en un huerto, hay plantas que ya se van a retirar, hay espacios de reposo de esas camas. Aquí nosotros dejamos estas plantas que se enhierven, cortamos y después incorporamos la materia orgánica como un espacio de reposo. Cuando hay chance de hacer el reposo, hacemos el reposo, y cuando no, pues hacemos las trampas amarillas para monitorear y tratar de manejar bichitos, plagas y enfermedades. Y bueno, pues les quería mostrar el huerto. Tenemos estas, no sé si es la misma tierra dorada, si es el Orosus, si alguien nos puede ayudar respondiendo.
No sé si es la misma, si no lo buscamos y te digo. Pero la hierba dulce es muy buena. Varias amigas usan la hierba dulce para, decía una señora hace poco que fuimos a dar un taller de plantas medicinales. Decía la señora, no lo digo yo. Dice, son para los dolores de la mujer. Y sí, verdaderamente para los ciclos menstruales, en donde hay problemas de dolores, la hierba dulce ha dado muy buenos resultados. Muy bueno. Tenemos estas camitas elevadas, tenemos estas camas que hemos hecho aquí en la red, y entonces estas camas nos sirven mucho para tenerlas aquí en la entrada de la casa y sacar orégano, tomillo, shallots que tenemos, entonces se va dejando. Tenemos ajo allá y bueno, más o menos la manzanilla que es imprescindible, y entonces podemos enriquecerla. Dice Carlita que no es lo mismo la hierba dulce que el orosus, entonces no sé qué es el orosus. Bueno, pues vamos a empezar entonces con el tema de hoy. El tema de hoy nos parece muy importante y es los cultivos de primavera-verano. ¿Qué cultivos tenemos? ¿En dónde los podemos cosechar? Etcétera, etcétera. Y hoy elegimos y vamos a ir trabajando, así que tomen su libreta y su lápiz, tomen su experiencia y queremos que vayamos compartiendo este ejercicio. El próximo sábado, de 4 a 6, vamos a hacer un taller muy bonito, dando secuencia a esto, y están invitados todos. Vamos como a hacer un tallercito para que todas y todos compartan sus experiencias. Al final de esta grabación les voy a poner el link y el cartelito que se hizo para este ejercicio colectivo, y que va a estar muy bonito, porque lo que les quiero pedir de favor es que cada quien me vaya compartiendo sus saberes alrededor de estos 4 cultivos. Voy a hablar entonces de 4 cultivos, que normalmente vamos a sembrar en este ciclo y que son parte importante de nuestra dieta, y que por fortuna es fácil conseguir semilla. Entonces, vamos a comenzar con el cilantro. El cilantro pertenece a la familia de las apiáceas, y esto es bien importante porque después vamos a ver que lo que les decía de la col, la coliflor y el brócoli son de la misma familia, y al ser de la misma familia tienen los mismos problemas. Se conoce la familia del cilantro como apiácea o umbelífera. Antiguamente se le llamaba umbelífera, hoy se le dice apiácea. Esta planta, y esto es muy importante, les voy a ir diciendo el tipo de fruto un poco para que imaginemos las características que tiene nuestra planta y también saber de dónde voy a obtener mi semilla. El cilantro, entonces, tiene un tipo de fruto que se llama diaquenio. ¿Por qué le llamamos diaquenio? En el caso del cilantro, y esto es bien bonito, en el caso del cilantro, mi fruto es más o menos así. Vamos a dibujar. El cilantrito es una frutita, el fruto del cilantro parece una pelota de básquetbol, ¿sí? Si yo parto este fruto, va a tener una mitad, y en esta mitad va a tener una semillita. Aquí va a estar la semillita, esta va a ser la semilla. La otra mitad va a estar aquí y va a tener la otra semillita. En verdad son frutos secos. Entonces, le llaman diaquenio porque cada una va a darme un aquenio. Entonces, para facilitar la germinación, entonces lo que yo siembro en el caso del cilantro no es la semilla. Lo que yo siembro en el caso del cilantro es el fruto completo. Y para acelerar la germinación de mi cilantro, lo que tengo que hacer es romper mi fruto para liberar estos frutos secos, estos aquenios que tengo, y pueda germinar. Entonces, una práctica en el caso del cilantro es mortear un poquito los frutos
para que salgan las semillitas y germine más rápido. Uno siempre, a mí me da mucha risa porque cuando decimos, ¿de dónde es originaria la verdolaga? Hombre, la verdolaga es de aquí de mi pueblo, porque toda la vida ha habido verdolaga. Y así pensamos que todas las plantas. El origen del cilantro es del Mediterráneo oriental y del Medio Oriente. Y esto es importante porque son de las semillas, de los frutos de las plantas que vinieron junto con los españoles y junto con otras migraciones, y nosotros los hemos adaptado. En estas regiones del mundo lo que se consume mucho es la semilla y no tanto la planta. Y nosotros nos encanta la planta y no podemos imaginar unos taquitos en la calle, todos contaminados, sin tantito cilantro. Entonces, por ahí yo les recomiendo que tengan mucho cuidado con el cilantro de la calle, porque normalmente muchas de estas plantas las riegan con aguas negras y puede tener parásitos y muchas veces no se desinfectan bien. Bueno, vamos a seguir. Entonces, el cilantro, lo que se recomienda es que su siembra sea directa. Esto es, directamente en la maceta, directamente en la cama, directamente en donde ustedes quieran y puedan. Entonces la siembra es directa. Una recomendación que es importante. Normalmente la profundidad de siembra de las plantitas que sembramos de forma directa y de manera general es 2 o 3 veces el tamaño de la semilla, en este caso del fruto. Sin embargo, podemos a veces, dependiendo del tipo de suelo que tenga y de la humedad que yo pueda tener, puedo sembrar un poco más profundo para garantizar la germinación. Entonces, normalmente, en el caso del cilantro, el tipo de siembra es directa y normalmente de 2 a 3. Quiere decir que entre medio, 0.5 y 0.7, casi 1 centímetro, tendría que ser la siembra, la profundidad de siembra del cilantro. Puedo sembrarla un poquito más hondo. Va a germinar entre 14 y 18 días. Entonces, más o menos, si alguien tiene otra experiencia, que ha sembrado cilantro, nos podría compartir cuántos días tarda en germinar, pero podemos decir que es de estas semillas que tardan en germinar. Entonces, el cilantro va a tardar en germinar. Lo que hace mucha gente, los que hacen las personas que se dedican y que tienen huertos, un poquito grandes, lo que hacen es sembrar varias semillitas en el mismo hoyo. Entonces emergen varias plantitas y entonces ya casi me sale el manojito, y ese manojito es el que voy a vender. Dice Luisa Paré que le han salido plantas de cilantro replantando la raíz. Esa es una ventaja de estas plantas, podemos cortarlas, ponerlas a remojar y puede volver a brotar. Siempre en este proceso de aprovechar estas nuevas emergencias de plantitas, van a ser menos productivas, pero van a producir, entonces lo podemos hacer. El tiempo que tarda en lograr para que yo lo pueda cosechar son 60 días. Quiere decir que más o menos a los 2 meses ya voy a estar cosechando mi cilantro. Después de estos 2 meses, yo puedo podar mi planta de cilantro, vuelve a nacer, pero con eso estoy estimulando que dé rápidamente flor y que me dé semilla. Entonces, después de que empiece este crecimiento vegetativo, más o menos a los 90 días, entre 90 y 110 días, ya voy a tener mis frutos y ya voy a estar en la condición de cosechar. La planta, como en el caso de otras plantas, lo que va a hacer es subir, decimos que tiene un crecimiento vertical, y en la punta va a empezar a tener sus inflorescencias, y que le llamamos, que pertenece a la familia de las umbelíferas, porque en esta familia las inflorescencias, como en este caso de la zanahoria, les voy a mostrar, vean, está ahí la inflorescencia de la zanahoria, no sé si la alcancen a ver, ahí al fondo, pareciera como un paraguas, por eso le decían como umbelíferas a esta familia. El cilantro entonces es de la misma familia que la zanahoria. Muy bien, necesito un vasito de agua porque ya me estoy
atragantando. ¿Qué requiere el cilantro? ¿En dónde lo podemos cultivar? Los suelos que requiere el cilantro son suelos sueltos. Que no sean estos suelos que se ponen duros conforme se van secando, sino deben de ser suelos sueltos. Normalmente los suelos sueltos los podemos preparar con suficiente materia orgánica, y entonces es otro requerimiento que tiene el cilantro, que sea rico en materia orgánica. Entonces el cilantro requiere mucho de esta condición. ¿Recomiendas algún tratamiento previo a la siembra para la semilla de cilantro? Ari, lo que recomiendo simplemente es romper los frutos. Pueden poner a remojar, y ahí les va un tip de manera general. En el caso de muchas de las plantas, puede ser que tengamos semillas envejecidas. Entonces, ponerlas a remojar y ponerles ácido acetil salicílico, aspirina, puede ayudar a promover la germinación. Entonces el remojo activa la germinación y puede ayudar bastante. Pero simplemente con que partamos los frutos ya es un buen inicio. Otra de las cosas que recomiendo en el caso de las siembras directas, me preguntan si recomiendo la siembra en alguna fase lunar. Hay un calendario, el calendario biodinámico, que tiene fechas de siembra para hojas, flores, frutos, semillas, y yo se los puedo compartir. En lo particular, porque mi huerto no es muy grande, en lo particular yo siembro cuando tengo chance, porque además no siempre hay tiempo. Entonces, no cuido lo de las fases lunares, aunque hay mucha información y se las podemos ir compartiendo. Tengo la fortuna de que me salen normalmente mis plantitas y tenemos buenas cosechas. Tenemos buenas cosechas por el manejo que le damos a la tierra. Cada una de nuestras camitas, por ejemplo, esta camita que ahora está ya preparándose para recibir Luisa, los cejotes que tenemos ya como de 7, 8 generaciones son los que tú nos regalaste, de los cejotes amarillos. Luego nos dices cuál es la variedad que se consume mucho en Francia. Esta cama está preparada, y lo que le sigue a esta cama, si se dan cuenta, el color y la textura es muy sabrosa, diría yo. Le sigue aplicar materia orgánica y sigue arroparla y prepararla para el siguiente ciclo de producción. Entonces, las plantitas que van a salir, que puedan estar en almácigo, o las que voy a sembrar de manera directa, ya están recibiendo, ya están esperando estar esto. ¿Qué tal si el huerto fuera grande? Pues es chiquito. Las de Francia, Luisa. Así que luego te pasaré la semilla. Muy bien. Más preguntas sobre el cilantro. Algo que yo hago de manera particular, algo que yo hago de manera particular en mis siembras directas, sobre todo en este caso de las semillas que tardan en demorar, y un poco contestando a Ari la pregunta, es que les pongo un cartón encima de la cama, o les pongo una lona encima de la cama, y si esa lona es negra, mucho mejor. Entonces lo que hago es taparlas, regarlas bien, taparlas, y ahí dejo que se calienten. ¿Por qué? Porque este es un dato importante, y por ahí lo voy a ver en el caso del pepino, creo, o en el caso de otros cultivos. La semilla requiere más o menos 2 grados centígrados por encima de la temperatura óptima de crecimiento. La semilla, para germinar, requiere más o menos 2 grados centígrados por arriba de la temperatura óptima de crecimiento del cultivo. Entonces, si la temperatura óptima de crecimiento, por ejemplo, del cilantro, es de 22 grados centígrados, entonces yo requeriría una temperatura de 24 grados para que pueda emerger más rápidamente el cilantro. Eso es difícil controlarlo. Entonces lo que yo hago es arropar mis camas y mantenerlas así arropaditas. Entonces se calientan, se mantiene la humedad y acelero la germinación. Entonces eso es lo que yo hago, y cuando ya sé, por ejemplo en el cilantro que yo les decía que tarda de 14 a 18 días, más o menos en el día 12 o 13, o un poquito antes, abro mi acolchado, igual siempre lo estoy verificando, y entonces en ese momento
Ya si veo que empiezan a salir las plantitas, le quito este acolchado arrope que hice con el cartón o con esta lona y entonces ya acelere la germinación. Eso lo hago y lo tengo súper probado en zanahoria. En zanahoria, aquí en la casa, el tiempo máximo de germinación son 10 días y entre 8 y 10 días es mi tiempo de germinación. Siempre, siempre, siempre. Con este tratamiento que yo le hago. Entonces, más o menos por ahí va. Si tienen preguntas, si tienen comentarios, si quieren compartir sus experiencias, bienvenidas, bienvenidos para estar interactuando. Y ya ven que estoy tratando de contestar y estar en el chisme. Pepino. El pepino es de la familia de las cucurbitáceas y nuevamente es importante saber a qué familia pertenecen nuestras plantas para ver con quién lo siembro. Otros ejemplos de cucurbitáceas, pues es el melón, es la calabacita, es la calabaza, es la sandía, son de esta familia. El tipo de fruto le llamamos pepónide. Es como de pepino, pepónide, y una característica de estos frutos, es que su cáscara es dura. Su cáscara es dura. Y ustedes se preguntarán, ¿en dónde puedes conseguir, Erika, las semillas de cilantro? En la canasta de semillas, ahí en el Tianguis Agroecológico de Jalapa, te regalamos semillitas de cilantro. Ahorita nos llevaron semillas de cilantro y tenemos una buena cantidad de semillas y con gustos, Erika, te las compartimos. En Jalapeños Ilustres 171, ahí estamos con semillitas de cilantro y de otras. De cilantro, ¿qué profundidad necesita? ¿Se puede cultivar en maceta? Sí. Si lo tienes en tu maceta, la profundidad, les decía hace rato, es como entre un 0.7 milímetros, 7 milímetros, un poquito, hasta un centímetro, centímetro y medio puedo meter mis semillitas. Y lo puedes hacer en maceta. Recuerden siempre que en macetas no va a crecer tanto como en tierra, Magda. Entonces, pero te va a ir muy bien con tus plantas. Y les voy a dejar una tarea, porque se me olvidó anotarlo y no quiero decir de dónde es. ¿De dónde es originario el pepino? Así que chicas y chicos que están aquí, si me pueden decir de dónde es originario el pepino, y van a darse cuenta que esta familia tiene una característica muy interesante. Entonces, si alguien me puede decir de dónde son, algunas cucurbitáceas, por ejemplo, como la calabaza, pues es domesticada en Mesoamérica, pero no todas las cucurbitáceas han sido domesticadas en Mesoamérica. Más bien muchas de las cucurbitáceas no son ni siquiera de nuestro continente. Órale, ¿qué tiempo se deben guardar las semillas de cualquier planta? ¿Caducan? ¿Y en qué se pueden guardar? ¿En bolsitas? África, por ahí va, sí. Por ahí va, sí es de África, y los pepinos. Hay un pepino que le llaman pepino africano que es medio espinoso y es de estas regiones. Sí, son cultivos que tienden a acumular mucha humedad en una condición. Las semillas las puedes guardar, las semillas depende del tipo de semillas. Hay semillas, sobre todo en los cultivos tropicales, que duran muy poco, muy, muy poco. Algunos les llaman ese nombre raro, les llaman semillas recalcitrantes. En cambio hay semillas, sobre todo de climas templados o fríos, que pueden durar mucho tiempo. Les llaman ortodoxas. ¿Qué tal? ¿Cómo manejo? Dice Tierra Dorada, Asia e India. Sí, también son de Asia e India y muchas de las cucurbitáceas. Gracias. Del sur de Asia. Y eso es bien interesante. Uno de los centros de domesticación de plantas en el mundo, hay 8 centros de domesticación de plantas. Y uno es Mesoamérica, en donde tenemos, y el otro es el sureste asiático. Y en el sureste asiático tenemos una gran diversidad de plantas. Entonces, por ahí van. Muy bien, bueno, voy a seguir con lo de las semillas. Les decía, recalcitrantes las que son muy poco viables, duran muy poco tiempo, y ortodoxas las que puedo almacenar por mucho tiempo. En algunos casos,
estas semillitas pueden, depende entonces de dónde sean o qué características tengan, puedo almacenarlas mucho tiempo o no. Por ejemplo, el maíz en crioconservación, quiere decir a muy baja temperatura, menos 50 grados, puede durar hasta 50 años. Entonces son semillas ortodoxas, semillas longevas. En cambio, el lichi que es un frutal tropical, la semilla dura viva 7 días después de que me como el lichi. Entonces son semillas poco viables cuando salen del fruto. La lechuga, por ejemplo, puede durar hasta 3 años viable. El cilantro puede durar entre 2 y 3 años viable. Lo que va a pasar con el tiempo es que se van a ir envejeciendo y cada vez que se van envejeciendo van germinando menos semillas. Por eso les decía que hay pretratamientos que me pueden rejuvenecer esta semilla o incrementar un poquito el porcentaje de germinación con semillas, con tratamientos como el ácido acetil salicílico. Muy bueno, muy bien, el pepino. ¿Qué requiere? El pepino, aunque lo puedo sembrar directo, yo recomiendo sembrarlo en almácigo, quiere decir en semillero. Germina más o menos entre 3 y 5 días. Y aquí hay un dato que les voy a compartir. Un tema es que germine y el otro tema es que emerja la plantulita. Una vez que yo siembro mi semillita, va a tardar, con buenas condiciones de humedad y en un buen sustrato, de 3 a 5 días. Pero la plantita va a salir más o menos entre los 8 y los 10 días. Son dos cosas distintas, entre 8 y 10 días. El pepino va a empezar su floración, más o menos, y por ahí si tienen otra experiencia, no lo pueden compartir. El pepino inicia sus floraciones entre 35 y 40 días después de que ya salió la plantita. Es rápido, rápido. E inicia su cosecha entre los 60 y los 70 días. Son cultivos de ciclo muy largo. Quiere decir que más o menos entre los 2 meses y los 2 meses y medio ya estoy empezando a cosechar mis pepinos. Ahorita me voy a detener un poquito en el pepino. Es una planta que requiere un manejo especial. ¿Qué requiere? Alta humedad, le gusta la humedad entre un 60 y un 70%, entonces es una planta verdaderamente que requiere mucha humedad. Hay que tener mucho cuidado con nuestra tierra, entonces el suelo que le gusta al pepino es suelos sueltos, suelos porosos, suelos ricos en materia orgánica, pero que tengan un muy buen drenaje. Cuando nosotros cultivamos en maceta nuestros pepinos, lo que tengo que hacer es generar un sustrato que sea muy suelto, pero que tenga mucha materia orgánica. Le encanta la materia orgánica. Algo importante en el pepino es que temperaturas mayores a 30 grados centígrados ya hacen que la planta entre en desequilibrio y entonces deje de producir. Entonces, necesitamos de humedad buena, del 60 al 70%, temperaturas menores a los 30 grados. El pepino crece bien entre los 22, 24, 26. Puede soportar temperaturas mayores, pero podemos tenerlo en esta condición. El pepino es una planta de guía. Entonces, cuando nosotros estamos trabajando con el pepino, lo ideal es tener una planta, una espaldera o un tutor o un lugar donde pueda posarse la planta, crecer hacia arriba y poder dar pepinos de manera adecuada. El pepino tiene flores masculinas y flores femeninas. La flor femenina, como en el caso de toda esta familia de las cucurbitáceas, es bien importante que las detectemos. Como en todas las cucurbitáceas, las flores femeninas, siempre se les va a ver el frutito chiquito abajo de los pétalos. Es como que ahí está el fruto ya chiquito, eso es lo que vamos a ver en nuestras flores de esta familia de las cucurbitáceas. Entonces, en el caso, Lorena, la materia orgánica, ¿cómo la obtengo?
muy importante, todo huerto que se jacte de ser huerto debe tener su compostero. Si no tiene compostero, vamos a tener que demandar o contar con materia orgánica de afuera. Entiendo, y ahí Carla nos puede decir, que trabaja en el ayuntamiento, que va a haber nuevamente una donación de composta. Entonces, hay que estar atentas y atentos. En este ayuntamiento ha hecho un programa de separación y manejo de residuos. La materia orgánica la está llevando a un centro de compostaje y mucha de la composta que obtienen se usa para parques y jardines, para sus huertos que tiene el ayuntamiento, pero también para donar en algunos momentos que hace. Entonces, puede ser Lorena, que por ahí ya le pido a Carla que nos diga si va a haber pronto una donación de composta. Dice Carla Díaz, aquí pueden consultar el origen de nuestros alimentos. Oh, yo creí que era lo de la composta, luego nos dices, Carla. Es un link donde nos habla sobre el origen, de dónde son originarios. Y esto es muy importante, después vamos a ver por qué, si me acuerdo. Con mucho gusto, Lorena. Bueno, entonces les decía, el pepino. El pepino, entonces, las primeras flores que van a salir son flores masculinas. Y las siguientes, ahí está el link de la donación de compostaje. Espero que no oigan el ruidito que hay allá, y si lo oyen, pues ya me avisan. Gracias, Carla, por los 2 datos que nos has compartido. Les decía, ahí está, más cosas. Les decía que las primeras flores que salen en el caso del pepino son las masculinas y le siguen después las flores femeninas. Esto es un proceso evolutivo interesante. Lo que se recomienda en el caso del pepino y de esta familia de las cucurbitáceas es quitar estas flores masculinas, porque lo que hacemos al quitar las flores masculinas es acelerar que la planta siga produciendo flores y que entonces se acelere el proceso de producción femenina. Una vez que salen las flores femeninas, ya no voy a empezar a cortar tanto las flores masculinas para asegurar la polinización. Entonces, en el caso del pepino, esto es importante. Reconozcan las flores masculinas de las flores femeninas. Las flores masculinas son las primeras que salen, que no tienen un frutito abajo de los pétalos, y que son flores amarillas, y entonces ahí lo pueden empezar a seleccionar. Otra cosa que es muy importante en el caso del pepino es la poda. Por favor, el pepino es una planta que es muy susceptible a hongos. Entonces yo les decía que requiere de humedad entre el 60-70%, pero no necesitamos sembrar muy cerquita, y esto es algo que se me estaba pasando decirles, la densidad de siembra, la distancia de siembra. En el caso del cilantro, vamos a sembrar cada 20-25 centímetros entre manojo y manojo, entre hoyito y hoyito. Y en el caso del pepino, la recomendación sería sembrar de 40 a 50 centímetros entre planta y planta. Un poco más incluso es bueno. ¿Por qué? Porque si se cierran mucho mis plantas, se va a juntar la humedad relativa, y el pepino, como toda esta familia de las cucurbitáceas, es muy susceptible a la humedad en las hojas. Entonces, por eso es que hay que espaciar las plantas e ir podando mis ramitas. Toda hoja que yo vea que ya está triste, que se está secando, hay que secarla y sacarla del huerto. No nos sirve para mucho. A veces nos emocionamos y vemos que nuestra planta está echando muchas ramas, muchas guías, y decimos, qué padre, voy a tener más cosecha. Pues no. Entonces, lo que se les recomienda es seleccionar su guía, la guía que vean más bonita, quitar las otras y mantener esta guía para que siga produciendo. En espaldera, en un tendido, el pepino va a colgar y entonces va a ser de mejor calidad. Entonces, esto es muy importante en el caso del pepino. Si tienen preguntitas, comentarios. Uno de los problemas que tenemos en pepino
como en otras cucurbitáceas, como en la calabacita, son los gusanos. Se agusanan los frutos. Y el gusanito es de un insecto que se llama diabrótica, que generalmente es de color verde con banditas amarillas y que le encanta esta al igual que el frijol ejotero, veremos. Entonces hay que estar muy atentas y muy atentos a que no haya estos bichos y que podamos detectarlos a tiempo para hacer un buen manejo de este problema que en pepino, en calabaza, son problemas muy serios. Diabrótica. Bueno, jitomate. Vamos a hablar un poquito del jitomate. A ver, abran el link que nos dio Carlita y empiecen a ver con qué otro fruto se podría asociar. Gracias, Paloma San Cristóbal. El pepino, yo lo puedo asociar con, pues, con otros, nada, estoy pensando, porque como es una guía hay que dedicarle, un espacio adecuado. Yo podría asociarlo con alguna liliácea, con alguna cebollina en las orillas de la cama, cebolla, ajo, lo podría asociar, para que no compita con otros cultivos. Muy bien, me voy al jitomate. Entonces, por ahí váyanme diciendo de dónde es originario el jitomate. El jitomate pertenece a la familia de las solanáceas. ¿Y qué tratamiento se utiliza para ese gusano del pepino? Ahorita les doy el remedio. ¿Dónde estoy? No se les olvide preguntarme porque si no se me olvida. Ahorita voy a hablar de problemas comunes. Es la misma oruga que crece en el nabo. La diabrótica no, son distintas. En el nabo es una mariposa y aquí es la larva de un coleóptero, de un insecto de cuerpo duro. Entonces ahorita vemos esto. Bueno, me voy al jitomate y ahorita vemos estos problemas de plagas y enfermedades. Familia de las solanáceas. ¿Quién más pertenece, además del jitomate, a las solanáceas? La berenjena, la papa, son de esta familia de las solanáceas. El tipo de fruto es una baya, y esto es importante porque los frutos del jitomate son frutos carnosos, son frutos que nosotros vamos a querer que estén duritos, que estén consistentes. Esa es la característica. Una de las características de las bayas es que su piel es muy delgada. Si ustedes imaginan un jitomate, su piel es muy delgadita. Entonces esto es muy importante porque ya me está diciendo qué manejo le tengo que dar a mi cultivo y a mi fruta para que no se magulle, no se maltrate. Porque algo muy importante es que una fruta, una vez que la corto, cada golpe se puede convertir en una enfermedad. Entonces hay que tratar con mucho cuidado en este caso el jitomate. ¿De dónde es originario el jitomate? ¿De dónde es originario el jitomate? ¿Alguien sabe? Bueno, el jitomate se considera que se originó en Sudamérica, pero fue domesticado en México. En México llegaron algunas procedencias y aquí se empezó a domesticar. Sudamérica, y se domesticó en México. Muy bien, les vamos poniendo palomitas, excelente. Es mexicano porque se domesticó en México. Pero ¿qué creen? Les tengo una mala noticia. ¿En dónde se diversificó el jitomate? En el Mediterráneo. La mayor diversidad de jitomates que hoy existen están en el Mediterráneo y no en México. Porque si bien es cierto que en México los domesticó, un saludo Carlita, que te vaya muy bien, y ahí estamos atentos. Entonces la mayor cantidad de variedades y tipos distintos que tenemos de jitomate están en la región del Mediterráneo. En la región del Mediterráneo podemos encontrar jitomates tan pequeñitos como el riñoncito. Ahorita les cuento lo de la aspirina. Y hasta jitomates de más de medio kilo. Entonces,
en el Mediterráneo se ha dado. Y por supuesto, las ensaladas, las pastas, todo eso que hay alrededor del jitomate, pues es impresionante. Muy bien, ahorita les cuento de las semillas y de las plagas. Recuérdenme, por favor. El jitomate se siembra en almácigo. Entonces hay que preparar su almácigo. El ciclale le llama a mi abuelita al jitomatito cimarrón. Ciclale, está bonito el nombre. Le dicen citlali también. Y es muy bueno para las salsas. Es acidito, pero muy rico. Bueno, pertenece a la familia de las solanáceas, ya dijimos. Eso ya lo dije, ¿verdad? Siembra en almácigo. Germinación de 3 a 5 días. Nuevamente, el jitomate tarda de 3 a 5 días, pero va a tardar en emerger de 10 a 14 días. De 10 a 14 días va a salir la plantita. La floración, en el caso del jitomate, puede comenzar a los 31 días después de que la trasplanto y puede prolongarse hasta los 105 días. La cosecha la empiezo a los 60 días y hasta los 120 días después de la siembra. Una recomendación, aunque el jitomate puede madurar una vez que lo he cortado en la planta, la recomendación es que lo cosechen lo más rojo posible. Mientras más rojo y consistente esté, mejor, porque va a permitir acumular mayor cantidad de nutrientes. Entonces, esto es muy importante. Otra cosa importante del jitomate es que requiere un suelo franco, arcilloso, quiere un suelo que sea esponjadito, pero un poquito más pesadito, muy rico en materia orgánica, son de los cultivos que requieren mucha materia orgánica. Si ustedes van a sembrar su jitomate, entonces, por favor, tomen en cuenta que es un cultivo que demanda grandes cantidades de materia orgánica. Hay dos tipos de crecimiento en el caso del jitomate. Un crecimiento que le vamos a llamar determinado, que es como una mata, y un crecimiento que le vamos a llamar indeterminado, una guía, como hace rato veíamos en el momento. ¿Cuándo hay que trasplantar el jitomate? Bueno, a nivel comercial, algunos viveros, invernaderos que se dedican a producir jitomate, dicen que el momento ideal para trasplantar es cuando empieza casi al inicio de la floración. Porque al inicio de la floración, entonces, lo que yo hago es garantizar que va a tener un buen manejo mi planta en vivero y entonces voy a cortar el ciclo de producción de mi planta. Entonces, ese sería el buen momento. Pero de manera general, podemos decir que una planta de jitomate ya la puedo trasplantar cuando tiene de 10 a 15 centímetros de altura. Ya cuando está mi plantita así más o menos, o así, es que ya la puedo trasplantar. Pero se recomienda esperarse casi hasta que esté en la floración y hacer un trasplante de manera importante. Entonces, requiere suelo franco arcilloso, rico en materia orgánica y dos tipos de crecimiento, determinado e indeterminado. Sin importar el tipo de crecimiento, el jitomate lo que requiere es de poda. Yo siempre tengo que hacer una poda y esa es otra cosa a la cual nos enfrentamos, del cariño que le tomamos a nuestras plantas. Y entonces, si veo que echa un brote y en el brote echó una florecita y dio unos frutitos, digo, ¡ay, cómo la voy a cortar! No, por favor, traten de tener una rama principal, unas 3 o 4 ramas si su crecimiento es de mata, determinado, y después las demás hojas váyanlas quitando. El jitomate le gusta mucho estar en un ambiente ventilado, porque si no hay un buen ambiente ventilado, entonces se van a juntar enfermedades. El jitomate es muy susceptible a enfermedades y lo que hay que hacer es tener una buena ventilación. En crecimiento indeterminado lo que hay que ponerle es una guía. Muchos invernaderos lo que hacen es ponerle una rafia y entonces en esa rafia empezamos a guiar nuestra planta de jitomate y conforme va creciendo le voy quitando los brotes laterales y entonces conforme voy quitando los brotes laterales voy dejando mis racimos y voy quitando hojas y ramas laterales y entonces va a ser factible que no se me enferme tanto y que me produzca mucho más.
Todas las plantas en general tienen un sistema luna perimetral, un sistema radical delicado. Entonces lo que recomendamos cuando nosotros hacemos el trasplante, si tenemos nuestras plantitas en maceta o en bolsa, lo que recomendamos es una noche antes humedecer el sustrato para que no esté suelto. Volteamos con cuidado, vean, esta es mi mano, está la maceta, tengo la maceta, agarro el tallo, más o menos así, volteo mi mano, aflojo y trato de traerme toda la tierra con todas las raíces. Dependiendo del tamaño de mi maceta, va a ser entonces el hoyo que voy a hacer y ahí voy a trasplantar. Entonces, esa es una recomendación y hay que tener mucho cuidado con las raíces. ¿Qué otra cosa es importante en el caso del jitomate? Temperaturas superiores, como en el caso del pepino, a 30 grados, lo que provocan es aborto del fruto. Entonces hay que tener mucho cuidado en el tema de la temperatura que tenemos. Y en invernadero hay que tener mucho cuidado porque a veces se condensa el agua y esta agüita, estas gotitas que empiezan a caer, caen en la planta y pueden provocar enfermedades. En el caso del jitomate, entonces recuerden, mucha materia orgánica y una buena humedad. El caso del jitomate, estoy aquí, una de las plagas que tiene más frecuente una de las plagas que vamos a encontrar en estos cultivos son los trips. Los trips y los ácaros, que son pequeños bichitos que no vemos casi a simple vista, provocan que nuestras hojas le salga como una telaraña, le empiecen a salir unos puntitos, se ponga como rojiza y se caiga la hoja. Si nosotros no detectamos a tiempo estas plagas, lo que vamos a ver, lo que va a pasar es que se van a multiplicar estos bichos y entonces la producción va a bajar. Si tiene efecto de maceta, se puede separar la raíz. Si esa plantita que tienes en la maceta tiene mucho tiempo, ya está muy grande la planta, puedes cortar un poco de raíz si no hay bronca. Incluso en algunos casos le dan un machetazo a la base para promover el crecimiento radical y no hay problema. Entonces, algo que le afecta mucho al jitomate son los trips y los pulgones y los ácaros, la araña roja se conoce, y aquí los preparados a base de azufre, por ejemplo un extracto de ajo, puede ayudar bastante, pero ahorita voy a detenerme un poquito a eso. Bueno, para ir cerrando estos primeros 4 cultivos, después si quieren podemos hablar en otra sesión de otros cultivos, etcétera. Hoy es una buena época para sembrar frijol ejotero. Ya estamos dejando la leguminosa que sembramos en ciclo de otoño-invierno, fueron chícharo, fue haba, pero en primavera-verano es el clima, el tiempo ideal para sembrar frijol ejotero. El frijol ejotero es así como la neta del planeta. Es de la familia de las leguminosas. Este es un dato importante porque casi todas las leguminosas fijan nitrógeno. Entonces la materia orgánica y la plantita de las frijoles ejoteros y demás, cuando tiran la hoja y la plantita se incorpora a la cama, está incorporando materia orgánica. Entonces dice Luna, se sacuden las hojas para tratar de sacar algunos bichos. No, por favor, no sacudan las hojas, porque si sacuden las hojas se van a ir a otra planta y van a dispersar ustedes su propia plaga. Entonces lo ideal es cortar las hojitas, sacarlas, y si las pueden quemar sería muy bueno. Entonces es una legumbre. Esto es importante porque cuando nosotros estamos cosechando para sacar semilla, en el caso de las legumbres cuando se secan abren solitas, entonces esta es una ventaja. El origen, por supuesto, es Mesoamérica, es de esta región. Ya tenemos dos cultivos que son mesoamericanos. La siembra, en el caso del frijol ejotero, es siembra directa. La germinación se da entre los 3 y 5 días
y la emergencia se da entre los 10 y 12 días. El frijol lejotero va a iniciar su floración a partir de los 40 a 50 días y ya lo puedo empezar a cosechar entre los 60 y los 90 días. Entonces, ya lo puedo. Requiere de suelos sueltos y es un cultivo que aporta materia orgánica. Entonces, más o menos aquí están nuestros 4. La distancia de siembra del frijol lejotero es un frijol de mata, también hay frijoles de guía. La distancia de siembra del frijol lejotero más o menos es entre 30, 35, 40 centímetros entre plantitas, para dejar que crezca, que no se junte mucho la humedad y que produzca muy bien. El frijol produce bastante bien, nos da muchos ejotes. Una recomendación cuando hagan su cosecha de ejotes para que les duren mucho más tiempo, turgentes y sabrosos. Tan luego cosechen, lo ideal es que tengan agua fría, le echan al agua unos hielitos y una vez que se disuelvan los hielos, cosechan sus ejotes, los meten al agua y los sacan. Es un baño rápido de agua fría y eso va a hacer que mis ejotes se mantengan por más tiempo turgentes, duritos, así como muy crujientes y mantengan este sabor y esta textura que tanto nos gusta de los frijoles ejoteros. Muy bien. Pues 4 cultivos me voy a poner para que me conozcan los que no me conocen, para que vayamos empezando a ver algunas cosas. Ahora sí, muchas preguntas. Vamos a detenernos un poquito en el tema de plagas y enfermedades. Y si tienen más preguntas, si quieren compartir experiencias de estos cultivos, con todo gusto. Recuerden que el próximo sábado de 4 a 6 vamos a estar haciendo un ejercicio colectivo entre todas y todos los que quieran conectarse. Les voy a poner el cartelito más adelante para que nos compartan sus experiencias sobre sus cultivos. Cuánto tarda en germinar, si tienen problemas de plagas, qué han hecho, etcétera, etcétera. Muy bien, estos 4 cultivos que yo les he mostrado el día de hoy tienen en algunos casos problemas muy parecidos. Son el pepino, el jitomate y el frijol son muy sensibles a la humedad del follaje. Entonces, en el caso del jitomate y del pepino, la densidad de siembra es importante. En el caso del pepino, una enfermedad que es muy común es el mildiu polvoriento. Es una enfermedad, le empieza a salir un polvito blanco. Y ese polvito blanco, si no lo atendemos a tiempo, puede secar la planta. Entonces, en ese caso, la recomendación es que ustedes le pongan, por ejemplo, a ese polvito blanco en un ambiente seco, no lo echen cuando haya mucha humedad, le pueden poner lechita, leche bronca, leche al 20%, al 20-25%, lo asperjan, le ponen tantito jabón debajo de la hoja y eso va a ayudar a que no desarrolle tanto esta enfermedad. La poda de las hojas es importante cuando las hojas estén las hojas estén empezando a secar, hay que cosecharlas. Estos cultivos se pueden poner en azotea, por supuesto que sí, y les va muy bien tenerlos en azotea. Todos les gusta el sol, quizás el pepino sería de los que menos necesitarían el sol, pero por ejemplo requiere de 5 horas de luz de buena calidad. Entonces casi todas requieren del sol y en la azotea algo que tenemos es un buen sol. En el caso del jitomate, y me detengo como otro detalle antes de que se me olvide, es una planta de polinización cruzada. Entonces requiere de polinizadores. Si ustedes tienen jitomate en invernadero, en muchos invernaderos del mundo, lo que hacen es meter abejorros que ya crían artificialmente y el abejorro entonces va a empezar a polinizar el jitomate. Si ustedes no tienen polinizadores, aunque en el campo salen muchos polinizadores, lo que se hace es golpear ligeramente a la planta para que el polen se suelte y pueda promover la fecundación. Pregunta Maritrini Flores, ¿puedo sembrar cerca, intercalado o con el perímetro de mi área de cultivo
alguna aromática para repeler plagas, eso es muy recomendable. En todo huerto, siempre en el perímetro, deben de estar las plantas medicinales o todas aquellas plantas que huelen mucho, porque esto nos ayuda a repeler plagas. Por eso hace rato que me preguntaban la asociación, yo les decía que de la familia de las liliáceas, el cebollín, la cebolla, el ajo, porque si ustedes golpean la cebolla del ajo, libera un olor muy fuerte y eso repele a los bichos. En el caso de ya se me olvidó lo que iba a decir. En el caso del jitomate, voy a cambiarme para que me conozcan y me vean. Y bueno, pues entonces vamos a seguir. Vamos a cambiar, déjenme cambio del video porque es que ya llegaron aquí. Y pues ya vamos, si tienen preguntas o respuestas me pueden ir diciendo. Estaba grabando yo solito y ya llegó Nadia y entonces ya puede descansar mi manita de cómo estaba tomando el teléfono. ¿Esta ya la leíste? ¿Qué es sustrato y siembra en almácigo? No. ¿Qué pregunta es? ¿Qué es sustrato y siembra en almácigo? Muchas gracias por la pregunta. La siembra en almácigo es la siembra como la que yo les mostraba de semillero, o en bolsitas o en macetitas antes de trasplantar a la tierra definitiva. Entonces el jitomate, el pepino, son cultivos que hay que sembrar en almácigo, antes en macetita o en semillero. Y el sustrato es la tierra que yo preparo para que le ponga estas macetas para que crezca la plantita. Entonces ese sería el sustrato. En casa, el sustrato que nosotros empleamos más, como el que vieron, son una parte de composta o lombricomposta y una parte de tepecil cribado, que se haya pasado por una criba. Más preguntitas. Esta ya la tiene. O sea, tú fuiste revisando preguntas. Dice, esta de puedo sembrar cerca, intercalado Sí, en el perímetro. eso ¿Esta ya. ya? Entonces vámonos para... ¿Qué es el sustrato? Polinización. Bien, entonces les decía del jitomate que requerimos que haya insectos polinizadores. Por supuesto que la abeja es uno de los insectos por excelencia polinizadores. Hay muchos más. Algunas avispas también les encanta andar probando néctar. Entonces, algunas son carnívoras, entonces siempre hay que dejar que las avispas, aunque nos den miedo, estén cerca de nuestro huerto, porque son muy útiles y son polinizadoras. Las moscas también son polinizadoras. Entonces, las abejas sin aguijón o las abejas chiquitas también son buenas polinizadoras. Y en el caso del jitomate, les digo, requieren de esta polinización cruzada y de estos polinizadores. Hay que favorecerlos para que los tengamos. Más preguntas. Un comentario, estabas hablando de los abejorros. Entonces les decía que en los abejorros, lo que hacen, ya los venden, ustedes entran por internet, les dicen abejorros y les mandan en una cajita un paquete de 25 o 50 abejorros. En invernadero, lo que se hace es se cierra el invernadero, se liberan los abejorros y cuando está la floración, ¡pum!, se ponen a comer y se ponen a polinizar. Entonces, hoy de manera comercial ya venden muchos polinizadores y también venden muchos agentes de biocontrol. Entonces, ya hoy es muy común encontrar estos agentes. Muy bien, pues hoy hemos hablado de 4 cultivos. Hay muchas cosas que se me han pasado seguramente en temas de manejo del cultivo, pero lo que quería era empezar a que veamos que no es difícil. Las densidades de siembra, me voy a regresar aquí a los cultivos. Cilantro, ¿qué densidad de siembra? ¿Qué distancia entre planta y planta? De 20 a 25 centímetros. Pepino, de 40 a 45 centímetros. Jitomate, lo vamos a sembrar también entre 30 y 40 centímetros y vamos a tratar de alejar las plantas lo más que se pueda y ponerle una guía para que el jitomate crezca.
un tutor. Frijol ejotero. El frijol ejotero lo puedo sembrar entre 25 y 30 centímetros de distancia cada una. Entonces, más o menos es la distancia de siembra. La diabrótica, ¿cómo la puedo controlar? Hay algo que le llaman agua de cristal o agua de vidrio. Es una mezcla de cenizas con cal. Entonces esta mezcla la hacen y cuando empiecen a ver que empieza a ver este bichito, es un bichito como de este tamaño, alargadito, verde con franjas amarillas, que también se come la hoja del frijol y hay que tener cuidado. Entonces cuando hay que aplicar, porque ya está poniendo sus huevecillos y el huevecillo se genera una larva y es la que se come al pepino, a las calabacitas. Entonces hay que tener mucho cuidado con la diabrótica. La araña roja, los pulgones, la mosquita blanca. En frijol ejotero, un bicho muy común es la mosquita blanca. Es un bichito muy chiquito, uno le pega a la plantita y salen volando muchos puntitos blancos. Esa es la mosquita blanca. Entonces la mosquita blanca, para eso nos sirven las trampas amarillas que les enseñé hace un momento. Trampas pegajosas, el amarillo les atrae, por eso es que vamos a ver que hay mayor frecuencia de estos bichos, pulgones y mosquita blanca, cuando inicia la floración, porque estos colores claros o cremosos los atraen mucho y los pueden llegar a nuestra planta. Entonces, enfermedades, ¿con qué puedo tratar mis enfermedades? Ya les dije que para el mildew, este polvito blanco, la leche es un buen remedio, los extractos de ajo, el té de manzanilla es un buen fungicida. Ustedes pueden hacer un té de manzanilla, así como el que hacen para la panza, hacen para esto 25%, 20 a 25%, lo asperjan, le ponen tantito jabón debajo de las hojas y con esto van a bajar su intensidad de sus enfermedades. Se llama manejo integrado, entonces hay que quitar hojas enfermas, hay que aplicar para prevenir y hay que tener una buena planta abonada. Entonces, entre todos estos criterios podemos evitar que se nos llenen de plagas y enfermedades. ¿Más preguntas? ¿No hay? ¿Las abejas maribombas también se dejan? Las abejas maribombas, por favor, aunque son muy peligrosas, son muy buenas depredadoras y muy buenas polinizadores. Entonces, si no se mete uno con ellas y no está el nido cerca, yo las dejo, convivo con ellas, y hasta el momento solo una me ha picado y me picó una vez en un cultivo de plátano, no en mi casa, entonces no he tenido problemas con ellas. Dice, no sabía y sembré pepino directo, ¿habrá algún problema? Ningún problema. Lo único que te aconsejo cuando hagas la siembra directa es que sí mantengas húmeda tu camita. Lo que les decía, donde sembraste esa cama, trata de arroparla o de ponerle un cartón o algo encima, de tal manera que se mantenga la humedad, porque no sé qué tan profundo sembraste, y si sembraste muy superficial, se seca la tierrita y a lo mejor no van a salir todas tus semillitas que sembraste, pero no hay ningún problema. La diferencia entre la siembra directa y la siembra en almácigo o semillero es que yo puedo tener más controladas las condiciones de mis plantas y en un espacio más pequeño. Cuando lo siembro en el terreno definitivo, el espacio va a ser más grande y va a requerir de mayor mantenimiento. Entonces, pero no hay problema normalmente. ¿Más preguntas? El comentario, tuve problemas el año pasado con las plantas de tomate, con la polilla del tomate. Sí, es muy frecuente que esté esta larvita, seguramente es una larva, y nuevamente, aquí ya en la región empieza a haber agentes de biocontrol. Yo voy a tratar de conseguir para tener también allá en el TAX, para que la gente que quiera pueda pues tener a su alcance, comprar estas. Hay unos compañeros que tienen un laboratorio y Bacillus thuringiensis es un buen agente de biocontrol para estas larvitas. Entonces puede ser una buena opción. El agua de vidrio, les decía, sirve bastante para las larvas y lo importante es detectarla a tiempo porque el jitomate le va a comer la superficie y le va a dejar estas heridas a nuestros jitomates. ¿No hay más preguntas? ¿No hay más comentarios? Dice, ¿puedo embadurnar la lámina de color amarillo con miel o es mejor el aceite vegetal?
Miel te va a traer un montón de bichos, buenos y malos, entonces mejor no porque pueden quedar atrapados. Y la miel se va a deshidratar con el calor. Lo que aconsejamos es el aceite mineral, por ejemplo, el aceite de coche o estos aceites, estas grasas que suelen estar, las puedo poner y les llamamos trampas pegajosas. Aquí a veces usamos aceite de linaza, aunque el aceite de linaza se seca muy rápido, pero miel no es recomendable. ¿Qué color deberían ser las paredes para no atraer plagas? Hay varios colores que podemos usar como repelentes de plagas. El color que repele al pulgón y a la mariposa blanca es el rojo. Entonces, si ustedes tienen colores rojos, va a repeler a los bichos. Es un color que normalmente se reporta como repelente. Lo que se hace en algunos cultivos es asociarlo. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos amaranto rojo. Entonces el amaranto rojo lo podemos sembrar alrededor. Toda la planta es de color rojo y entonces eso va a repeler a los bichos y no van a entrar a mi cultivo. La jamaica es otro cultivo que la planta cuando tira las hojas se pone roja, muy roja, y puede repeler a los insectos. Colores que atraen, y por eso hay trampas, y depende el color, es el bicho. El azul, el negro, el amarillo, son colores, el verde, son colores que atraen. Entonces les llaman trampas policromáticas, porque puedo tener varios colores y pueden atraer varios bichos. ¿Más preguntas, más comentarios? ¿Podría dar la dirección de donde puedo obtener semillas? Sí, todos los domingos, y hay más lugares, nosotros lo que estamos estableciendo un poco siguiendo esta tradición de la red de agricultura urbana y periurbana de Jalapa, que intercambiamos semillas y plantas, todos los domingos en Jalapeños Ilustres 171 está algo que le llamamos canasta de semillas. Entonces, desde 10 de la mañana hasta 3 de la tarde estamos ahí. Igual estamos apoyando con dudas que puedan tener. Ahí la gente lleva semillas y la gente recoge semillas o plantitas. Entonces, ahorita si alguien necesita semillas de berenjena, Laurita nos regaló unas semillas de berenjena muy ricas. Otro Rubén nos regaló semillas de acelga y de jícama. Y entonces esas semillas que nos regalan amablemente, nosotros las regalamos, y si traemos más semillas y más plantas, la canasta de semillas crece, y así impulsamos nuestra soberanía, en el caso de las semillas, que es fundamental. Entonces ahí están normalmente las semillitas y las plantitas, pueden ir, y si no tienen semillas o plantas para intercambiar, no se preocupen, pueden ir, les regalamos hasta 3 tipos distintos. Y cuando tengan semillitas o plantitas, pues regresan algunas de ellas al tianguis para que otra persona tenga la oportunidad de recibir semillas y plantitas como la que han tenido ustedes. Por fortuna, hoy muchos huertos ya tienen estas plantitas, ya estarán empezando a sacar semillitas y ya empezaremos a recuperar estas semillas para seguir haciendo esta cadena de vida en la canasta de semillas. Jalapeños Ilustres 171. Viniendo de 20 de noviembre hacia Jalapeños Ilustres, como a 150 metros está el Tianguis Agroecológico Jalapa, todos los domingos de 10 a 3. Recuerden que el próximo sábado de 4 a 6 vamos a tener una sesión, un taller, en donde vamos a estar haciendo como compartir experiencias alrededor de varios cultivos, como para hacer ahí un tallercito de compartir mi experiencia, como hoy se las he compartido, de otras plantas. Entonces vamos a estar ahí el sábado de 4 a 6. Pues bueno, pues si no hay más preguntas, una más. Tengo mi brócoli como el de usted, pero se fue a floración. Cuando le saque las semillas, ¿debo ya quitar todo el tallo? Si tú escogiste tu brócoli y ese brócoli estaba como los bonitos llenos esos que les mostré que dejamos, sí hay que dejarlo para semilla. Si el brócoli se quedó chiquito y luego abrió la flor, yo te recomiendo que no saques semillas de ahí, porque entonces la planta que vas a estar seleccionando es una que queda con una flor chiquita y que abre rápidamente, un botón chiquito y abre rápido. Entonces lo que queremos son inflorescencias muy grandes, muy bien llenitas,
Entonces esas sí las puedo marcar, dejar que salga la flor, sacar los frutos y tener estas semillas para poder sembrar nuevos ciclos y así cada ciclo de siembra tener las plantas que a mí me gusten más. Entonces con eso podemos ir avanzando en el mejoramiento de las plantas para adaptación local. Pero la planta ya la puedes sacar. La planta sí, una vez que ya la quitas, ya no te sirve, la puedes. Lo que hacemos y lo que les decía es que si ya escogí esa planta, la voy a dejar, los brotes laterales me los puedo comer, nada más los dejo. Pero por favor, una vez que mis plantas seleccionadas estén listas, ya estén empezando a abrir la flor, todas las otras plantas que no seleccioné las debo de quitar. Porque si ya abrieron, va a haber cruza y entonces en balde haberlas marcado. Entonces, toda aquella planta que no haya seleccionado, la quito antes de que la planta que yo escogí empiece a abrir sus botones florales. ¿Más preguntas, más comentarios? ¿Puedo regar con agua de cristal como preventivo? Puedes regar con agua de cristal como preventivo, no te lo aconsejo. Es ceniza y cal. Y si abusamos ceniza y cal, sí. Si abusamos de la cal, podemos cambiar el pH y entonces poder tener un problema antes. Regar en la tierra, no. Aspejar tu planta, pues podría ser. No hay ningún problema en ese caso. Pero aspejar tu planta, no regar tu suelo. Muy bien. Ya, la pila está... Muy bien. Pues entonces ya vamos cerrando esta sesión. Espero que les haya parecido interesante, que algo hayamos aprendido entre todas y todos. Muchas gracias por sus preguntas. Se pasa y se siente uno en comunidad cuando empezamos a interactuar de esta manera y les agradezco sus preguntas. Espero que se hayan contestado en su mayoría. Si no, nos pueden escribir y seguimos revisando para que se vayan ahí. Recuerden, cada 15 días una sesión de la Red de Agricultura Urbana. Si alguien quiere que vaya a la red, a su casa, y con la sana distancia atender uno de los temas, vayan escribiendo y ahí vamos viendo. Yo llegaré con cubrebocas y estaré aislado y podemos trabajar ahí de manera muy afectuosa y cuidadosa. Alimentarnos bien es un complemento a la vacuna, porque la vacuna no es suficiente. Si ustedes se vacunan y siguen comiendo mal, siguen trabajando en exceso como aquel que habla, no hacen ejercicio, entonces de nada sirve la vacuna, porque la vacuna es para un bicho, pero hay muchos bichos que nos pueden causar daño. Entonces, qué bueno que todas y todos estemos cultivando nuestros huertos, qué bueno que nos alimentemos bien, qué bueno que hagamos ejercicio y qué bueno que seamos personas felices, felices como lombrices de lombricomposta. Entonces, pues, a una preguntita más. A ver, qué porciones de ceniza, cal y agua? No tengo ahorita el dato, se los doy por el chat, se los mando por ahí, para que lo tengamos en la receta. Si alguien tiene la receta, ahí que la pueda poner, por favor. Yo ahorita no me acuerdo muy bien, entonces les voy a decir mentiras, pero se las paso. Muy bien, pues ya vamos cerrando, a agradecer su presencia, su participación y pues seguimos aquí enredándonos en la red de agricultura urbana y periurbana de Jalapa y haciendo comunidad para que esto se multiplique y crezca cada día más. Muchas gracias, me despido y que tengan buena segunda semana segunda mitad de semana agradable y con mucha salud, y a sembrar y comer rico, que es fundamental en nuestra forma de vida. Muchas gracias y hasta la próxima. Cuídense mucho, por favor. Ya.